Ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Ofrecemos a la Virgen de Satanudos por sanación y liberación de Margarita Isabel Melgar, Juana Melgar, José Fernando Melgar, por el eterno descanso de Elkin Yasmira Hernández Raimundo, en su primer aniversario, en su novenario, ofrece su mamá, por el eterno descanso de Manuel de Jesús Aragón, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para participar en esta celebración reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que por gracia de tu unigénito nos convertiste en una nueva criatura, contempla benignamente la obra de tu misericordia, y por la venida de tu Hijo purifícanos de toda mancha de pecado. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No han escuchado la voz, ni han aceptado la corrección.
No han confiado en el Señor, ni se han vuelto hacia Dios. Pero el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirvan me traerán ofrendas. Aquel día no sentirá ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a sobreseerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Con el Salmo responderemos: el Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado estará el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas
se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos la liturgia del martes de la tercera semana de Adviento. Hemos escuchado en la primera lectura del profeta Sofonías este anuncio que el Señor, a pesar de las infidelidades del pueblo, a pesar de aquellos que han sido orgullosos y engreídos, pero el Señor permanece fiel, su voluntad, su promesa de salvación. Y por eso dejará, dice el Señor, en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel, que es ese grupo fiel de los pobres, de los humildes, de los que mantienen su fidelidad y su confianza en el Señor. Eso lo vamos a contemplar en la noche de Navidad. Son aquellos que precisamente son avisados por los ángeles de Dios para que vayan a adorar al niño. Son aquellos que viajan del lejano de Oriente para encontrar al Rey de Reyes. Son aquellos que buscan a Dios con sinceridad. Siempre estará ese resto de Israel, ese pequeño grupo fiel. Incluso hoy, en la situación de crisis de fe que vivimos en distintos lugares del mundo, a pesar de las crisis, siempre está ese resto de Israel, ese grupo fiel. Se encuentra uno con personas fieles que a pesar de tanta situación, ahí están, perseverando, y son personas muy entregadas al Señor, muy fieles al Señor. Por eso Dios permanece siempre su promesa. Por eso la promesa que incluso hizo a Pedro, los poderes del infierno no podrán contra la iglesia, porque a pesar de que la iglesia pueda sufrir crisis y pueda disminuir en cantidad, pero siempre estará ese resto de Israel que mantendrá la promesa del Señor, esa fidelidad del Señor. Por eso hemos proclamado: el Señor escucha el clamor de los pobres. Y en el Evangelio el Señor también evidencia esto que decimos a través de esta parábola de estos dos hijos. Uno que le ordenó su papá que fuera a trabajar, y el primero, y le dijo que fuera a su viña. Él le dijo: ya voy, pero al final no fue. En cambio, el segundo, se dirigió el papá a él, le dijo lo mismo y le respondió: no quiero ir, pero al final recapacitó y terminó yendo a trabajar a la viña. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Todos respondieron: el segundo, por supuesto, el que aunque dijo no, pero al final hizo lo que el Padre quería. Y Jesús le dice: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Se convirtieron a través de la palabra del Bautista, se recibieron el bautismo en el Jordán y cambiaron sus vidas.
se convirtieron después incluso en seguidores de Jesús. Fueron parte de esos que siguieron a Jesús, que le escucharon y que se hicieron parte de la comunidad de Jesús. En cambio, aquellos que supuestamente estaban esperando al Mesías no lo supieron reconocer. Hermanos, también hoy sucede lo mismo. ¿Cuántos hemos recibido el sacramento del bautismo en la iglesia, pero permanecen con una diferencia? Incluso algunos hasta no reconocen su bautismo, hasta reniegan y dicen que no, porque fueron bautizados de niños. ¿Cuántos que por el bautismo, porque el bautismo es un sacramento importante que nos ha dado el don de ser hijos de Dios para perseverar en la fe? Pero nos encontramos con otras personas que por A, B, C motivo sus vidas han sido destrozadas y se han ido por caminos de los vicios o otras situaciones, pero en el camino se encuentran con el Señor y transforman su vida, y ahí andan dando testimonio y se nos adelantan incluso con más entrega y más fervor y más decisión y más valentía que en veces de los que ya llevamos años perseverando en la iglesia. Entonces se vuelve a cumplir esta palabra de Jesús, porque, hermanos, lo importante es ese encuentro con Jesús y que hagamos la voluntad, que nos demos cuenta de la presencia del Señor. Por eso el Adviento, hermanos, es no solo para reconocer intelectualmente o en nuestra cabeza, darnos cuenta de la llegada del Señor. El Adviento sobre todo es para que con el corazón reconozcamos y tengamos ese encuentro con el Señor. Estamos llegando ya a una altura importante en el Adviento y hemos hecho un camino en el Adviento. A esta altura, pues pidámosle al Señor la gracia de verdad encontrarnos con el Señor, de hacer la voluntad de Él, de ir a trabajar a su viña como el Señor nos pide. Que el Señor pues nos dé esa gracia y que no importa que seamos ese pequeño grupo, al final la cantidad no es lo importante, sino la calidad. Es la fe, el corazón con que hagamos y cumplamos la voluntad del Señor. Que el Señor pues nos conceda esa gracia. En ese resto de Israel entra también Juan Bautista, entra San José, entra la Virgen María, así que vale la pena ser de ese resto de Israel, de ese resto fiel al Señor. Ave María Purísima. El Señor nos invita a escuchar su palabra y arrepentirnos con corazón sincero. Dirijamos a Él nuestra oración. Danos tu misericordia. Danos tu misericordia. Por la Iglesia, que siempre esté dispuesta a creer en la obra del Señor, reconociendo su presencia en cada hombre y en cada situación, oremos. Danos tu misericordia. Por el Papa, que pueda siempre caminar por el camino de la justicia y de la paz, y que con las palabras y las obras sepa llegar al corazón de cada hombre, ayudándole a crecer en Jesús, oremos. Danos tu misericordia. Por las parejas casadas que están en crisis, que dejando a un lado los rencores y la incomprensión, se abran a la escucha y al perdón recíprocos y redescubran juntos el valor de la familia, oremos. Danos tu misericordia. Por los jóvenes, por las jóvenes generaciones, para que estén dispuestos a adherirse a la voluntad del Padre, tomando con referencia las enseñanzas de Jesús en las pequeñas y grandes decisiones de cada día, oremos. Danos tu misericordia.
para que escuche esta acción de gracia, esta oración, pidiendo por sanación y liberación a la Virgen de Satanudos, de Margarita Isabel Melgar, Juana Melgar, José Fernando Melgar, y por todos los enfermos, oremos. Danos tu misericordia. Por el eterno descanso de Elkin Yasmira Hernández Raimundo, Manuel de Jesús Aragón, para que Dios les conceda el eterno descanso, oremos. Danos tu misericordia. Dios escucha nuestras oraciones y confórmanos cada día más a la imagen de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que nos conduzca a la Iglesia por tus senderos, Señor. Que los obispos y el Papa nos encaminen a ti. Te lo pedimos. Óyenos, Señor, te lo pedimos. Óyenos, Señor, que nos sintamos hermanos, unidos siempre en tu amor, que todos juntos hagamos la gran familia de Dios. Te lo pedimos. Óyenos, Señor. Te lo pedimos. Óyenos, Señor. Que los que sufren y lloran hallen consuelo en tu amor, que los que andan perdidos encuentren luz y perdón. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza, gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo,
Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaban el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constantino Barrera y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Elkin, Yasmira, Hernández, Raimundo, Manuel de Jesús Aragón, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración para comulgar espiritualmente. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma
y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida al hombre a su Señor y poco a poco se desvía. Entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de 2000 años y entre tantos desengaños pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. El Señor, justo juez, dará la corona merecida a todos los que esperan con amor su venida gloriosa. Oremos, saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos a nuestra Madre, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios lo reprenda, oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, y con la ayuda poderosa de Dios eches a Satanás al infierno y a todos los malos espíritus que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.